Muy buenos días, estimado estudiante de primer curso. Espero que se encuentren súper bien. Les saluda su profe Juan de Dios. En esta ocasión vamos a trabajar con estadística. Nuestro tema que vamos a estar abordando, escalas de medición correspondiente a la semana 12 al 16 de abril. Capacidad, utiliza escala de medida en la distribución y clasificación de datos. Indicadores, tomo conciencia de la utilización de escalas de medición en una situación problemática real. Identifico escalas de medición en una situación problemática real. Reconozco las escalas de medición. Para dar inicio a este contenido en sí, tenemos una actividad de conocimiento previo, indagación de conocimiento previo que se nos plantea al inicio de nuestro material para el cuadernillo de estudiante que se le comparte en los grupos, ya sea de WhatsApp o en alguna plataforma, y dice así: lee la siguiente situación y analiza. En la clínica pediátrica Niños Felices, donde asisten normalmente 120 niños por día, de los cuales 55% son nenas y 45% son varones. Se entrega un número por orden de llegada y una enfermera se encarga de realizar la preconsulta, que consiste en anotar la edad, tomar la temperatura, medir la estatura y el peso del niño para compararlo con la tabla de crecimiento de acuerdo a la edad y el sexo del niño. De acuerdo a los datos de situación, contesta: ¿cuántas nenas y varones asisten normalmente en la clínica pediátrica? Analizando la situación, tenemos que normalmente asisten 120 niños. Entonces respondemos a la pregunta. Dice después: ¿cuál es la estrategia que utilizan en la clínica para las consultas? Entonces, analizando otra vez el problema, vamos a responder: se entrega número por orden de llegada. Esa es la estrategia que se utilizan en la clínica para las consultas. ¿Cuáles son los datos que se anotan en la preconsulta? Y podemos notar esta parte, dice: se anota la edad. ¿Qué se hace con las estaturas y edades de los niños? Entonces en esta parte tenemos la respuesta, ¿sí? Entonces es medir. Bien, para poder realizar la actividad que tiene en el último paso ya de su cuadernillo, donde pide la actividad del estudiante, para ello tenés que informarte primero. Está la parte de información básica. Entonces hay que conocer un poco los conceptos de escala de medición en estadística. Para ello, para que los datos tengan sentido, es necesario compararlos, y para poder compararlos debemos utilizar escalas de medición. Dichas escalas tendrán diferentes propiedades en función de las características de los datos que se compararán. En estadística existen 4 escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón o proporción. Vamos a definir lo que es escala nominal. Previamente dice: cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre de un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. En esta carecen de sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar a las observaciones. Ejemplo: una variable que indica si el visitante de este post es hombre o mujer. En esta variable se tienen 2 etiquetas para clasificar a los visitantes. El orden carece de sentido, así como la comparación u operaciones aritméticas. Escala ordinal. La escala ordinal nos dice cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales, pero además tienen sentido el orden o jerarquía
de esto se utiliza una escala ordinal. Ejemplo, una variable que mide la calidad de un pozo. La variable puede tomar valores enteros de 1 al 5, donde el valor 1 es el peor y el 5 el mejor. En esta variable sigue sin tener sentido las operaciones aritméticas, pero ahora sí tiene sentido el orden. Si un post tiene valor 4 y otro tiene valor 2, el primero se entiende que es mejor que es segundo. Escala de intervalo. Cuando se trata de escala de intervalo, ya está la parte cuantitativa. En una escala de intervalo, los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. Este tipo de datos siempre es numérico y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Veamos un ejemplo por la temperatura en un grado Celsius media de una ciudad. En esta escala, los números mayores corresponden a temperaturas. Es decir, el orden importa, pero a la vez las diferencias entre la temperatura importan. Escala de razón o proporción. En una escala de razón o proporción, los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. Ejemplos de este tipo de variables son el peso de una persona, el tiempo utilizado para una tarea. Un ejemplo tenemos acá, una variable que mide el salario de una persona. En esta variable, si una persona gana 100 y otra 10, la primera gana más que la segunda. Comparación, haciendo una comparación. También tiene sentido decir que la primera gana 90 más que la segunda. Esa sería la diferencia. Por eso se denomina escala de razón o proporción. O que gana 10 veces más proporción, ¿sí? Bien. Acá tenemos, para recordar un poquito, dice escala de medición. Nominal, ordinal, dice que está dentro de las cualitativas o categóricas. Intervalo, razón o proporción está dentro de las cuantitativas o numéricas. Nemo manu ajamuate, dice Mateclip. Entonces, para recordar un poco, clasificación, escala de medición, intervalo, ordinal, razón o proporción y nominal. Entonces, acá englobamos, por ejemplo, tenemos edad de 1 a 5 años, de 6 a 10, corresponde a intervalo ordinal, nivel de estudiante, universitario, terciario, secundario, primario, ese a modo de ejemplos. En resumen, todo. Razón o proporción, entonces sería peso. Notamos en esta parte nominal, estado civil, ya sea soltero, casado, divorciado o viudo. En esta parte tenemos las actividades que el estudiante debe realizar. Dice, resuelve los siguientes planteamientos, da las siguientes situaciones, clasifícalas por clase de escalas. Primera actividad que tenemos, dice, las hortalizas vendidas por un productor de un lejano poblado, entonces se entiende por la cantidad, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que es escala de razón o proporción. El peso de los desechos de los hogares también se trata de peso, entonces corresponde a escala de razón o proporción. Se tiene el registro de datos referente al número de personas o a favor de la democracia y debemos hacer la clasificación según sexo. Entonces tenemos una variable según clasificación según sexo, corresponde a escala nominal, ¿sí? Masculino o femenino. Si tuviese un grupo de personas y hubiera clasificarla
y debiera clasificarla según el nivel. En esta parte es muy interesante, me dice el nivel de preferencia según edad. Y el grupo de personas, entonces este correspondería a escala ordinal, ¿sí? El censo de los estudiantes del Colegio Nacional de San Pedro, acá ya me dice, entonces corresponde a escala nominal. La temperatura tomada a un año corresponde a escala de intervalo. Bien, así vamos a ir respondiendo al planteamiento que tenemos en esta parte. Después tenemos un poco más, esto ya dejo a tu cargo para que lo hagas acompañado de tu profe siempre, ¿verdad? Entonces, con esto cerramos. Espero que les sirva este material para poder realizar tu actividad y presentar a tu profe tu tarea. Hasta la próxima. Chao, chao.